Buenas noches, Alejandro. Buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a esta actividad de la Cátedra AMSI, una actividad que hemos tratado de conservar y cada vez darle más fuerza dentro de la asociación, que se genera como el espacio para la comunicación y entre los programas de posgrados y la asociación, y además para fortalecer los lazos entre los programas de cuidado intensivo a lo largo del país. Vamos a hacer esta actividad de hoy. El invitado es el doctor Santiago Benjumea. El doctor es médico internista y ahora fellow de cuidado intensivo en el programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos va a presentar el tema reanimación inicial en del choque séptico en 2025, de las metas fijas a la perfusión personalizada. Para esta conferencia contamos con la valiosa presencia de nuestro experto acompañante, el doctor Gustavo Espina Tascón. El doctor Gustavo creo que no necesita muchas presentaciones y más aún cuando estamos hablando de este tema en el cual él es pionero junto a su grupo de investigación. Muchas gracias a Santiago por la presentación de la conferencia y muchas gracias al doctor Gustavo Espina por acompañarnos el día de hoy. A continuación, entonces, vamos a tener la conferencia. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios que se pueden realizar sea a través del chat de Zoom, las pueden ir poniendo a lo largo de la conferencia o se pueden hacer a través de la herramienta de levantar la mano al final. Los dejo entonces sin más preámbulo con Santiago. Bienvenidos a la Cátedra AMSI. Adelante, Santiago. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de la AMSI. Les agradezco mucho por esto y también al doctor Gustavo Espina por estar presente. Voy a compartir la pantalla. Me confirman por favor si en este momento la están viendo y si me escuchan bien. La vemos, doctor, y lo escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, el tema a tratar la noche de hoy es reanimación inicial del choque séptico en 2025, de las metas fijas a la perfusión personalizada. ¿Y de dónde parte tratar este tema? Y es que el shock séptico sin duda sigue siendo un gran problema para nosotros y nuestros pacientes, una entidad con alta letalidad y riesgo de sobrereanimación y complicaciones derivadas de esta. Hoy por hoy, según los trabajos que uno mire, seguimos teniendo mortalidades cercanas al 20 hasta el 40% de los pacientes. A pesar de que conocemos cómo deberíamos reanimar de forma juiciosa, por lo menos respecto al uso de cristaloides a este pacientes, siguen habiendo en las primeras horas de la reanimación hasta 1.5 litros de exceso en reanimación y es fundamental que los pacientes tienen una ventana crítica de 6 horas en la que la mayoría de intervenciones que hagamos son las que van a marcar su pronóstico y es donde debemos actuar de forma crítica y de forma inmediata para optimizar los resultados en estos pacientes. Pero ¿cuál es el problema? El problema y probablemente una de las razones, porque sin duda esto es multifactorial, por las cuales se siguen muriendo nuestros pacientes con choque séptico, es que seguimos teniendo metas fijas para todos los pacientes, los echamos en un mismo bulto de definición y de tratamiento, sin considerar que la sepsis y el choque séptico es una entidad heterogénea y por ende la debemos abordar desde este mismo punto de vista, desde la heterogeneidad, individualizando cada una de las variables de los pacientes. Por dar algunos ejemplos, porque son muchos más, sabemos de los múltiples fenotipos del choque séptico, pero dentro de ellos un paciente que está vasopléjico o hiperdinámico, sin duda le van a convenir los vasodilatadores, pero eventualmente va a llegar un punto en el que los cristaloides van a ser malos para este paciente, lo van a llevar a sobrecarga, disminución de perfusión de órganos por disminución de gradiente entre presión media y presiones venosas, sobrecarga pulmonar, SRA, etcétera. Podemos tener el otro contrario del paciente con hipovolemia,
el paciente con hipovolemia, le ponemos vasopresores para mantener presiones arteriales medias adecuadas, pero si no nos damos cuenta lo que está predominando en él es la hipovolemia, lo que estamos haciendo es aumentando las resistencias sistémicas, generándole mayor trabajo a su miocardio, que de base ya está con una precarga pobre y probablemente empeorando el funcionamiento de este paciente. Por otra parte, la disfunción miocárdica, volvemos a lo mismo, los pacientes en disfunción miocárdica deberíamos tratarlos de una forma diferente. Probablemente estos pacientes, cuando predomina la disfunción miocárdica, los líquidos excesivos los llena a un punto en la curva de Frank-Starling que no sea conveniente para su contractilidad. Los vasopresores excesivos pueden alterar su poscarga y el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno de una forma inapropiada, tal vez beneficiándose de forma de temprana inotropía. Pero para lograr esto necesitamos utilizar algoritmos o herramientas individualizadas y no estandarizadas como lo hacemos hoy por hoy, viendo de una forma global a todos los pacientes. La mayoría de esta charla se va a fundamentar en algunas recomendaciones que nos da la guía de SIM recientemente publicada y también varios de los trabajos que el doctor Gustavo Espina ha sido partícipe y autor principal en los recientes años. Entonces, lo más importante hoy por hoy para lograr fenotipificar estos pacientes y tratarlos de forma apropiada es enfocarlos de forma individualizada. Y hay algunas recomendaciones que se caen de su propio peso, pero es importante remarcarlas, y es que en estos pacientes debemos tener una monitoría continua de la perfusión. Hay múltiples parámetros con los que deberíamos evaluar la perfusión, pero hoy por hoy cada vez va tomando más fuerza evaluar la perfusión cutánea, nos lo soportan ya incluso guías como esta que les menciono, y dentro de estas, uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta es el llenado capilar. Sin duda que esto lo tenemos que acompañar de mediciones tradicionales, medición de presión arterial media, medición de lactato, medición de saturación central de oxígeno, medición de diferencia venoarterial de CO2 y demás. Pero sin duda el mensaje importante que aquí tiene que quedar es que tenemos que estar haciendo una revaloración continua de los pacientes, de su perfusión y optimizar esta y dirigir todas nuestras estrategias a tener la mejor perfusión posible, priorizando algunas variables de estas como el llenado capilar. ¿Y por qué el llenado capilar? Cuando lo comparamos con el lactato, por ejemplo, que es una de las medidas que tradicionalmente usamos, siendo ambas con sus diferentes ventajas y desventajas, el llenado capilar tiene algunas cosas extras que el lactato no tiene. Y es que es claro que el lactato requiere análisis de laboratorio, es claro que no podemos tener un resultado inmediato y por ende tenemos un retraso en la valoración de respuesta y que es influenciado por múltiples valores y dentro de esos todas las causas de hiperlactatemia tipo B que conocemos o incluso las producciones aerobias de lactato. Y especialmente la variable crucial probablemente en la medición del lactato y donde se puede optimizar con otras variables es que el lactato tiene una cinética de recuperación lenta. En horas el paciente ya puede estar bien perfundido, puede estar en metas, pero su lactato todavía no ha disminuido como usualmente estamos acostumbrados y esto puede llevar a sobrereanimación. Por otra parte, el llenado capilar es un marcador simple, que no es no invasivo, que es universalmente disponible, tiene una gran ventaja y es su cinética de respuesta rápido. Hay diferentes trabajos que han evaluado incluso la respuesta a la elevación de piernas. También tiene un significado pronóstico cuando cae más de 0.5 segundos. Este llenado capilar incluso se normaliza, refleja la perfusión microcirculatoria y contrario a lo que pudiéramos pensar, si se hace de una forma estandarizada y adecuada, tiene una muy adecuada validez interobservador, permitiéndonos reanimar en tiempo real con una revaloración continua a los pacientes. Y pudiéramos decir, llevamos muchos años trabajando con el lactato. Es difícil empezar a utilizar otro marcador y más una prueba tan sencilla como pudiera parecer el llenado capilar, pero pues para eso tenemos múltiples trabajos y dentro de estos el que empezó a abrir la puerta al llenado capilar de forma temprana es el Andrómeda Shock, en el cual se validó el tiempo de llenado capilar como una estrategia de reanimación para los pacientes. Fue un ensayo multicéntrico de 424 pacientes en el que comparaban estrategias individualizadas de reanimación guiadas por llenado capilar versus lactato como meta de reanimación. Y sus resultados primarios
muy importante que los pacientes tuvieron menos disfunción orgánica a las 72 horas en el grupo de reanimación por llenado capilar. Adicionalmente, que hay análisis posteriores post-hoc que nos muestran probabilidades mayor al 90% de superioridad de la reanimación guiada por llenado capilar. Y lo podemos ver en la tabla principal de resultados, en la que si bien no se impactó la mortalidad de una forma estadísticamente significativa, cuando vemos los intervalos de confianza y el valor absoluto numérico, queda claro que probablemente faltaron menos de 10 pacientes para haber tenido una significancia estadística en el trabajo. Por otra parte, sí hay desenlaces que fueron estadísticamente significativos muy importantes, como la disfunción de órgano a 72 horas, que fue menor en los pacientes reanimados por llenado capilar versus los reanimados por lactato, así como también el balance acumulado de líquidos, que fue menor en los pacientes que se reanimaban por llenado capilar que por lactato. Y esto también lo podemos ver en otros análisis post-hoc, y es que precisamente porque el lactato tiene una cinética más lenta de normalización comparado con el llenado capilar, esta hiperlactatemia persistente, a pesar de que el paciente ya está con otras metas de perfusión, puede llevar a terapias adicionales como la administración de cristaloides, que esto es lo que se termina asociando finalmente a mayor balance positivo en estos pacientes y mayor disfunción de órgano, como se ha demostrado con este, especialmente a nivel pulmonar, hepático y renal. Fundamental entonces que si vamos a utilizar el llenado capilar como una meta de reanimación adicional a todo lo que usualmente hacemos, debemos estandarizar la técnica. Para estandarizar la técnica, lo que deberíamos hacer es utilizar un portaobjetos, obviamente pues transparente, aplicarlo con presión firme en la falange distal del segundo dedo. Una vez el dedo se ponga blanco, mantener esta presión por 10 segundos y cronometrar tras retirarlo hasta que haya un llenado capilar. Y la equivalencia respecto al lactato o incluso su superioridad respecto a los desenlaces que previamente les mencioné es cuando utilizamos el llenado capilar medido de esta forma, menor a 3 segundos como un valor normal y mayor a 3 segundos como un valor a optimizar la perfusión, por lo menos capilar. Algo muy importante que también tenemos que mencionar, y se viene hablando de esto sin duda en los últimos años, es la importancia del balance hídrico y la restricción de los cristaloides. El estudio Classic, bien lo conocemos, fue un ensayo clínico controlado aleatorizado en el que reclutaron pacientes y los aleatorizaban a administrar volumen con una estrategia restrictiva versus una estrategia liberal. La administración de volumen en la estrategia restrictiva la daban solo gatillada por variables específicas de hipoperfusión grave, lactato muy alto, hipotensión con presiones arteriales medias muy bajas, menos de 50 milímetros de mercurio, era el gatillo para estos pacientes, entre otras. Y los desenlaces primarios que miraban era mortalidad y algunos desenlaces secundarios clínicos donde destacan el volumen y el balance. Bien conocemos que este trabajo no demostró diferencia en los resultados primarios, en mortalidad, en estancia, pero algo sí muy importante es que los pacientes que se aleatorizan a una estrategia restrictiva de líquidos tienen menor cantidad de líquidos en la reanimación desde el primer día hasta incluso los 90 días, comparado con los pacientes que se aleatorizan a una estrategia estándar de reanimación con fluidos, sabiendo las complicaciones que podemos tener asociadas a este balance positivo y la posterior de reanimación que sería necesaria. Sobra decir que esto es un desenlace importante independientemente de que no impacte directamente en mortalidad, aunque sí por lo menos este trabajo nos habla de la seguridad de las estrategias restrictivas de fluidos. Y esto lo confirmamos con el ensayo Clovers, que se realizó un año después, buscando confirmar estas hipótesis, aunque con unas variables adicionales en su diseño metodológico. Ellos también hicieron un ensayo multicéntrico aleatorizado, en el que aleatorizaban a los pacientes a dos grupos, a un grupo de una estrategia restrictiva de volumen y a un grupo de una estrategia liberal. Su gatillo para administrar el volumen no eran tanto variables de hipoperfusión, sino más variables de extremada hipovolemia, como ellos los definían, especialmente venas cavas menos de 5 milímetros o en pocus ventrículos izquierdos vacíos sugestivos de hipovolemia. Y este trabajo es muy importante porque uno con el Classic le pudiera inquietar un poco de que si usamos menos cristaloides vamos a tener que utilizar más vasoconstrictores y los eventuales efectos adversos que este también trae. Entonces,
con esto lo podemos ver claramente, que sin duda si yo uso una estrategia restrictiva de cristaloides, los pacientes van a requerir más vasopresor, como lo vemos en el grupo de estrategia restrictiva, pero vamos a tener balances muchísimo más bajos, incluso desde las primeras 6 horas, menos de 1800 mililitros en promedio en las estrategias restrictivas de fluido. Hablándonos esto de la seguridad de las estrategias restrictivas de fluidos, de la seguridad del uso de los vasopresores y obviamente el impacto positivo que trae manejar balances menos positivos en estos pacientes, dejándonos un mensaje grande, y es que probablemente hoy por hoy los 30 mililitros por kilo que han recomendado las guías años atrás deben desaparecer. En conclusión, la administración de cristaloides, ya habiendo pasado desde la monitoría de la perfusión, especialmente guiada por la perfusión capilar, debe ser guiada también por la fisiología. Ya tenemos claro que hay limitaciones de volumen fijo, que darles un volumen fijo a los pacientes probablemente no conlleva ningún beneficio y sí peores balances, y debemos hacer un enfoque ahorrador de fluidos en estos pacientes ya teniendo una garantía de su seguridad y siempre hacer una administración guiada en los pacientes. Esto no lo mencionan, pues sin duda la guía de SIM también es algo de lo que hace un buen énfasis, y es que debemos utilizar siempre variables para predecir la respuesta a volumen. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero trabajos como el FENICE nos demuestra que la adherencia a estas estrategias para evaluar la respuesta a volumen es menos del 50%, lo cual no debería suceder, y sin duda que es un punto que podemos optimizar considerando que la mayoría de los pacientes cuando ya nos ingresan a la unidad de cuidados críticos no son respondedores al volumen. Como recomendación clave que nos da la guía, no debemos utilizar marcadores estáticos. Dentro de esos, destacar la presión venosa central no es confiable para predecir la respuesta a volumen, y también otras variables como la vena cava e incluso los índices de distensibilidad y colapsabilidad de la vena cava por su baja sensibilidad y su especificidad no se recomiendan como una estrategia para predecir respuesta a volumen. Lo que debemos utilizar son estrategias dinámicas. Dentro de estas estrategias dinámicas, la estrategia que deberíamos priorizar también por su mejor rendimiento, tanto en sensibilidad como especificidad, es la elevación pasiva de piernas y evaluar el cambio en el gasto cardíaco, ya sea por termodilución transpulmonar o en el volumen latido por bioreactancia, como se hizo en el FRESH Trial, o incluso en el BTI, que sabemos que eso es un subrogado del gasto cardíaco y del volumen latido pasado un minuto después de la elevación de piernas. Esto es lo que mayor sensibilidad y especificidad nos va a dar para predecir que un paciente es respondedor a volumen. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente el paciente puede que no tenga un sistema de termodilución transpulmonar, que no contemos con un sistema de bioreactancia o que no contemos con el entrenamiento para hacer un BTI y los cambios de posición o el estado hemodinámico del paciente no lo permita. Es en ese punto donde tenemos otras variables tradicionales, pero también altamente confiables y sugeridas por la guía ESIM, que nos permiten reanimar estos pacientes y estar muy atentos a si son o no respondedores a volumen para no sobrecargarlos de forma innecesaria. Y dentro de estos, la más simple de todas, más práctica, pero con un buen rendimiento, es la variabilidad de presión de pulso, que sabemos que los pacientes deben estar en un ritmo regular, sin respiración espontánea y con un volumen corriente idealmente mayor o igual a 8 mililitros por kilo. Que esto hoy por hoy no es una estrategia estándar, pero una estrategia que se usa en varios de los trabajos, incluyendo los trabajos Andrómeda. Es el paciente está ventilado por 6 mililitros por kilo, pues hacer un Tidal Challenge en el que se aumenta 8 mililitros por kilo, y si la variabilidad de presión de pulso aumenta más del 3.5% del basal previo, nos habla de que el paciente es respondedor a fluidos. Otra cosa que es fundamental, y nos lo mencionan las revisiones actuales y la guía, es el rol estratégico de la ecocardiografía. Bien sabemos los fenotipos a nivel del ecocardiograma y cardiovascular de la sepsis, y sabemos también cómo dirigir el tratamiento a ellos, pero si no tenemos un ecocardiograma basal, no lo vamos a poder detectar y no vamos a poder optimizar la terapia en estos pacientes. Es por eso que todos los pacientes con shock séptico deberían tener un ecocardiograma basal y, según la necesidad, hacer repetición rutinaria de este. Es uno de los puntos de énfasis alto que nos hacen en la guía pues recientemente publicada. Y todas estas estrategias, digamos, altamente fisiológicas, pero que también tienen su sustrato a nivel de evidencia, su nivel de estudios observacionales, nivel de ensayos clínicos, llegan
hoy a integrarse mediante el ensayo clínico Andrómeda Shock 2, que esto es un ensayo clínico controlado multicéntrico de 1.467 pacientes, en el que reclutaron pacientes en las primeras 4 horas de su choque séptico y se aleatorizaban a hacer una reanimación personalizada basada en llenado capilar versus hacer un manejo estándar, y se evaluaba un compuesto de muerte, soporte vital y estancia hospitalaria. ¿Y qué vemos en este trabajo? Que la estrategia de reanimación personalizada, guiada por llenado capilar, cuando se compara con el cuidado usual, tiene una probabilidad de un ratio de victorias mayor que el grupo de cuidado usual, siendo esto estadísticamente significativo. Y este ratio de victorias es para un compuesto supremamente importante, que bien sabemos lo difícil que es demostrar en desenlaces primarios en shock séptico. Beneficios: un compuesto de muerte, duración del soporte vital y duración de la estancia hospitalaria, que cuando vamos a ver los componentes de este primario, principalmente este resultado fue gatillado de los días libres de soporte vital, que sin duda es un desenlace clínicamente significativo para nosotros. Para todos es claro que es mejor tener a un paciente ventilado 2 días menos que 2 días más, por las complicaciones que trae en términos de infecciones, desacondicionamiento, malnutrición y demás. Desde la gestión de servicios, tener menos tiempo de soporte vital sin duda permite una mayor gestión de las UCIs y mayor disponibilidad de camas, entre otras cosas que son fácilmente intuibles desde este desenlace. Y adicionalmente, este trabajo nos muestra otras cosas muy importantes, y es que vuelve a revalidar el valor de la reanimación personalizada en búsqueda de un balance neto de fluidos menor, nuevamente demostrando que la reanimación personalizada guiada por llenado capilar es superior respecto a balance, logrando menos cristaloides frente al cuidado usual. Y algo muy importante y que se valora mucho de estos resultados, sin duda es un paradigma que es difícil de romper, o es difícil de empezar a pensar de forma distinta, y es que una prueba tan simple como el llenado capilar pueda ser superior al lactato. Si queremos seguir reanimando con lactato, también este trabajo nos deja claro que reanimar por llenado capilar logra medias de lactato a las 6 horas, que fue el tiempo del estudio, menores que el cuidado estándar en estos pacientes, que sin duda también es un desenlace muy importante teniendo en cuenta las implicaciones pronósticas de la depuración del lactato. Es importante entonces que hablemos de los pilares del algoritmo de la reanimación personalizada basada en llenado capilar, porque es gran parte de lo que hoy por hoy deberíamos estar haciendo. Y aquí hay varios pilares, y sin duda pues el principal es que la meta primaria de la perfusión es el tiempo de llenado capilar. Un segundo pilar fundamental es que tenemos que fenotipificar de forma gruesa a los pacientes por su presión de pulso y su presión arterial diastólica en una forma temprana, y optimizarlos basados en estas evaluaciones. Sin duda siempre estar haciendo una evaluación dinámica de la respuesta a fluidos, y en el paciente que no va bien pasar a estudios en un segundo nivel, en el que hacemos evaluaciones hemodinámicas guiadas por ecocardiografía, o incluso pruebas hemodinámicas como pruebas de presión arterial media mayores y pruebas con dobutamina. Entonces, para empezar por la presión de pulso, recordar, basados en el modelo de Wien-Kessel, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, y esta no es otra cosa más que la energía cinética que se almacena en la aorta a manera de energía potencial y se libera de forma lenta, generando la presión arterial diastólica. Entendiendo eso, tenemos entonces que tener presiones arteriales diastólicas bajas o discordantes de la presión arterial sistólica solo nos deja dos potenciales escenarios: que el paciente tenga rigidez vascular y por ende no pueda transformar esta energía cinética en energía potencial en su aorta, o que el paciente esté vasopléjico. Y por otro escenario, la presión de pulso baja, sabemos que el principal determinante de la presión sistólica diferencial de la presión arterial diastólica es el volumen latido. Entonces, una presión de pulso baja nos va a hablar de que el paciente tiene un bajo volumen latido, probablemente por dos potenciales razones: o está en un shock obstructivo o cardiogénico, o el paciente tiene hipovolemia, que igualmente se va a comportar como un shock con bajo gasto, simplemente que con presiones de llenado baja. Entonces, lo primero que deberíamos mirar es esta presión
de pulso, que si es baja, menos de 40 milímetros de mercurio, inmediatamente nos debe activar y hacer pensar en que al paciente o le faltan fluidos o le falta inotropía. Evaluar respuesta a fluidos. Si es respondedor a fluidos, pues administrar el bolo correspondiente. Y si no es respondedor a fluidos, de forma temprana considerar la administración de inotrópicos guiado por mediciones básicas en ecocardiografía que ya les mostraré más adelante. En segundo punto, si el paciente, por el contrario, no tiene una presión de pulso baja, sino que tiene una presión de pulso alta, definida como una presión de pulso mayor a 40 milímetros de mercurio, pero una presión diastólica baja, menos de 50 milímetros de mercurio, esto indica que el paciente tiene un perfil vasopléjico predominante. Sabemos por diferentes estudios observacionales que estas presiones arteriales diastólicas menos de 50 milímetros de mercurio se asocian a desenlaces adversos, especialmente por menor perfusión coronaria y mayor riesgo de isquemia miocárdica y por ende mayor riesgo de disfunción cardíaca asociada al choque séptico, que va a ser obviamente parte del estadio que va a complicar a los pacientes y una potencial causa de mortalidad en ellos. Entonces, si tenemos una presión arterial diastólica baja, menos de 50 milímetros de mercurio, debemos hablar que este paciente está probablemente vasopléjico y si no hemos logrado las metas de perfusión por la evaluación clínica que estemos haciendo y preferentemente el llenado capilar, obviamente acompañado del contexto global del paciente, no nos deberíamos quedar tranquilos con la meta tradicional de presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, sino que deberíamos hacer una prueba aumentando la presión arterial diastólica por encima de 50 milímetros de mercurio, individualizando este paciente y contrarrestando su perfil vasopléjico predominante y ver si con esto responde la hipoperfusión y obviamente de responder la hipoperfusión continuar con esta medida que ya instauramos. Si a pesar de estas medidas iniciales basadas en la presión de pulso, el paciente no tiene ningún criterio para optimizarlo o por otra parte sigue hipoperfundido después de optimizarlo, lo que tenemos que hacer de forma continua siempre es estar revalorando si el paciente aún sigue siendo respondedor a fluidos. Lo más probable es que ya no lo sea. Si lo es, pues los tendremos que administrar. Si no lo es, pasaremos al siguiente escenario, que son ya unas evaluaciones entre comillas más avanzadas, pero que no terminan de ser fáciles, que no dejan de ser fáciles y realizables de manera práctica a la cabecera del paciente. Dentro de estas, evaluar la ecocardiografía y detectar disfunción miocárdica de forma temprana, con dos parámetros muy simples, que eran de hecho los que se evaluaban en los trabajos Andrómeda, y era un BTI menor de 14, un BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo menor a 14, acompañado de un acortamiento fraccional del área del ventrículo izquierdo medido a nivel de los músculos papilares menor al 40%. Si estas dos variables suceden, debemos pensar que el paciente ya está teniendo cardiomiopatía séptica o está teniendo otra enfermedad cardíaca asociada a Takotsubo o una cardiopatía de base, entre otras, y lo que está predominando en él, determinando su hipoperfusión, es la disfunción miocárdica y deberíamos optimizarlo de forma temprana con inotropía, de preferencia dobutamina. Si no encontramos esto en el paciente, ya tenemos que ir a evaluar qué más vamos a hacer. Ya lo optimizamos desde el punto de vista de volemia, ya lo optimizamos desde el punto de vista de vasoplegia, ya evaluamos que no haya disfunción miocárdica. Sabemos bien desde trabajos antiguos como el Sepsispam que no todos los pacientes se benefician de una media de 65 milímetros de mercurio. Hay pacientes especialmente que son hipertensos crónicamente que se benefician de medias mayores y esto impacta de forma significativa en desenlaces renales. Entonces, si aún no logramos perfusión, debemos evaluar en pacientes previamente hipertensos cómo se comportan aumentando las dosis de vasopresores con el objetivo de tener una presión arterial media de 80 a 85 milímetros de mercurio. Y muy importante que los pacientes que llegan hasta este punto, el 40% normalizan su perfusión con las pruebas de presión arterial media aumentada. Es una estrategia que no usamos con frecuencia, pero que sin duda es importante y nos permite individualizar estos pacientes y optimizar su perfusión y por ende sus desenlaces. Y si por último el paciente no es hipertenso crónico y hemos optimizado todo lo anteriormente mencionado y no detectamos una disfunción miocárdica, puede ser que el paciente probablemente le falte
un poco de bajo gasto o le falte un poco más de gasto o que esté en un estado de bajo gasto que no pudimos detectar por nuestra evaluación ecocardiográfica. Y en este escenario es donde tiene cabida una prueba con dobutamina a 5 microgramos kilo minuto, obviamente teniendo precaución en pacientes que ya están taquicárdicos en ese momento, especialmente con un umbral de corte menor a 120 latidos por minuto. Y si tras 60 minutos el paciente mejora su perfusión, debemos continuar con esta terapia. Si no mejora su perfusión tras 60 minutos, pues debemos retroceder y replantearnos qué es lo que está sucediendo con el paciente. Por último, mencionar un concepto muy importante que lo conocemos hace mucho tiempo, pero vuelven y nos hacen énfasis en la guía SIM, probablemente porque muchas veces se deja por alto, y es el valor de la de reanimación. Sabemos lo peligroso que son los balances positivos altos, sabemos que las presiones en cuña, las PVCs elevadas se asocian a mayor tiempo de ventilación mecánica, en SRA a mayor riesgo de disfunción renal, que no todo es presión arterial media, sino la presión de perfusión, que obviamente entre mayores presiones venosas centrales tengamos, tenemos menos presión de perfusión, especialmente en el lecho esplácnico, y esto se ha asociado a mayor disfunción renal y hepática. Entonces, sin duda debemos desreanimar de forma temprana a los pacientes. No debemos esperar 7 días como es una práctica usual, sino en el momento en el que la hipervolemia del paciente está impactando de forma clínicamente significativa a nuestro paciente. Y esto, como lo sabemos, tenemos diferentes mediciones para hacerlo. Uno es el índice de agua pulmonar extravascular, que si está más de 10 mililitros por kilo, sabemos que está elevado y que estamos sobrecargando ese pulmón. Si no lo tenemos a la mano, otra opción es la medición de la presión intraabdominal mayor de 15 milímetros de mercurio. Si tenemos un catéter de arteria pulmonar, sabemos que en trabajos antiguos en SRA, tener PVCs menos de 8 y cuñas menos de 12 se han asociado a menor tiempo de ventilación mecánica. Incluso en muchos de los trabajos que les mencioné previamente, el umbral de seguridad de la PVC era 5 milímetros de mercurio. Simplemente ver los balances, un paciente con un balance positivo mayor al 10% de su peso, que adicionalmente tenga una PAFI menor a 150, nos habla de que el paciente requiere una de reanimación prioritaria, al igual que estrategias que cada vez tenemos más a la cabecera del paciente, como el VEXUS o ecografía de exceso venoso, en el cual tienen un grado 2 o grado 3, se ha asociado especialmente en pacientes cardiovasculares a mayor riesgo de lesión renal y de disfunción de órganos esplácnicos, que obviamente esto es un desenlace que debemos optimizar de forma temprana. Finalmente, tras toda esta revisión, les quisiera proponer este algoritmo de manejo personalizado e individualizado a los pacientes. Entonces, lo primero es que a los pacientes ya no les deberíamos dar 30 mililitros por kilo, sino como una dosis inicial, probablemente completarles 1000 centímetros cúbicos de cristaloides, que esto oscila alrededor de 15 a 20 mililitros por kilo, que es lo que en promedio se utilizó en los ensayos que previamente les mencioné. Buscar presiones arteriales medias mayor a 65 milímetros de mercurio de forma rutinaria e inicial en los pacientes, pero siempre aquí al lado izquierdo se los pongo, ir acompañando a los pacientes de pruebas dinámicas de respuesta a volumen antes de hacer cualquier otra intervención, y si es respondedor, pues administrar el volumen. Si no es respondedor, que va a ser la mayoría de los escenarios, pasar al siguiente estadio de manejo y monitorizar de forma continua la perfusión, dándole prioridad al llenado capilar, pero obviamente teniendo presente otras variables que tradicionalmente usamos, como el lateado, el lactato, el score de moteado, la saturación venosa central de oxígeno o el delta de CO2. Si el paciente tras 1000 cc de cristaloides y tener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio sigue con hallazgos de hipoperfusión, deberíamos optimizarlo de forma temprana. Si su presión de pulso es más de 40 y su diastólica es menor de 50, deberíamos titular el vasopresor, logrando una meta de presión diastólica mayor a 50 milímetros de mercurio. Si a pesar de eso el paciente sigue con signos de hipoperfusión y no es respondedor a líquidos, debemos analizar si su presión de pulso entonces es menor a 40 milímetros de mercurio, y por ende evaluar si, ya que no es respondedor a fluidos, lo que tiene es una disfunción miocárdica, que debemos impactar de forma temprana. Y en caso de que detectemos un BTI menor a 14 con un acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares menor del 40%, deberíamos iniciar dobutamina a dosis baja. Si a pesar de esto el paciente sigue hipoperfundido o no tenemos algún criterio previo para optimizarlo, deberíamos empezar a hacer pruebas empíricas con el objetivo de mejorar su perfusión, empíricas pero basadas en evidencia. En el paciente hipertenso, más de
que con 65 milímetros de mercurio sigue hipoperfundido, hacer una prueba de 80-85 milímetros de mercurio. Y si normalizamos la perfusión, seguir con estas medias. Si no la normalizamos, pues mirar qué más podemos hacer ya desde el punto de vista de inotropía. Y lo mismo si el paciente pues no es hipertenso previamente, hacer una prueba de dobutamina a dosis bajas a 5 microgramos kilominuto con el objetivo de normalizar su perfusión. Si a pesar de ser todo este algoritmo de forma rutinaria y de forma juiciosa, el paciente sigue hipoperfundido, debemos parar y pensar más a profundidad qué nos está pasando. Si tenemos el diagnóstico correcto y de verdad el paciente está séptico o tal vez la consolidación que vimos en el pulmón es en realidad un infarto pulmonar y tiene TEP. Si el paciente está realmente infectado, tenemos el foco drenado, tenemos un antibiótico con el espectro, la dosis y la penetración correcta. Y sin duda que si detectamos algo de esto, pues lo deberíamos optimizar. Por otra parte, los pacientes deberíamos tener unas estrategias de monitoría rutinarias. Por lo menos los pacientes con choque séptico deberíamos tener presión arterial invasiva e idealmente presión venosa central. Todos los pacientes deberían tener una ecocardiografía basal y repetida a demanda y según las consideraciones particulares de cada paciente. Y cuando los pacientes no van bien, deberíamos tener mediciones de gasto cardíaco, ya sean por métodos de termodilución transpulmonar, obviamente en el escenario en el que consideremos priorizable índices como el ELWI, tengamos disponibilidad del recurso o catéter de arteria pulmonar. Y por último, no olvidarnos de la desreanimación temprana. Tenemos los múltiples parámetros que previamente les mencioné. Una vez tengamos alguno de ellos, no es necesario esperar más tiempo porque vuelvo y resalto, la hipertensión venosa también genera hipoperfusión al disminuir el gradiente de perfusión en el lecho orgánico. Por último, se me olvidó, creo que por último y para concluir, entonces la reanimación personalizada del choque séptico con una visión al día de hoy, deberíamos revalorar de forma continua a nuestros pacientes y tener la perfusión capilar y la perfusión tisular como nuestra meta global y no una meta de presión arterial como nuestra meta definitiva. Idealmente, hacer una valoración continua de esta por diferentes variables, pero dándole la prioridad al tiempo de llenado capilar, siendo este nuestra brújula en el examen físico. Recordar que hoy por hoy ya no hablamos de estrategias globales para todo el mundo y las estrategias de salud pública sirven, pero estos pacientes son delicados y debemos optimizar su pronóstico y mortalidad, evaluarlos de una forma dirigida y personalizada, llenado capilar, hacer ecocardiografía de forma temprana, hacer POCUS de forma temprana por lo menos para ver el BTI y el acortamiento del área fraccional, hacer pruebas dinámicas para respuesta a volúmenes, recordar que la presión arterial media no es igual para todos y hacer pruebas de presión arterial media mayores y de inotropía cuando la condición del paciente lo mande. Y por último, concluir que no todo en los pacientes es tener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Debemos optimizarlo ocasionalmente necesitando presiones arteriales medias de 80-85 milímetros de mercurio, presiones arteriales diastólicas mayores a 50, siempre revalorar de forma continua la respuesta a fluidos, tratar de forma temprana la disfunción ventricular y sin duda administrar la menor cantidad de cristaloides necesarios y hacer una desreanimación temprana. Y por último, y para concluir esta charla, les dejo esta frase que me parece muy llamativa para el escenario y es que la dice pues Bruce Lee: no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una sola vez, sino que temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Y con esto lo que quiero decir es que todavía se nos mueren muchos pacientes por choque séptico y sin duda debemos hacer cosas para que esto no sea así. Para lograrlo debemos innovar, debemos utilizar nuevas estrategias, debemos tener nuevas tecnologías, debemos hacer trabajos, innovar con medicamentos, pero esto tarda. Hoy por hoy lo mejor que podemos hacer, además de esta innovación, es hacer de la forma más apropiada y de la forma más correcta lo que conocemos y sabemos que funciona en los pacientes, que es lo que les menciono en esta charla, una reanimación personalizada basada en la evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por esta presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar acá en esta época en la que ya se siente el ambiente festivo y las actividades académicas nos cuestan, pero siendo este un tema
tan importante, tal como tú lo decías, el choque séptico probablemente es el mejor modelo del paciente crítico porque están pasando muchas cosas al tiempo, hay mucha disfunción orgánica y nosotros estamos reanimando variables de macrocirculación, pero realmente lo que estamos buscando es que la microcirculación funcione. Y por eso tiene tanto sentido traer a colación los trabajos del Andrómeda 1 y del Andrómeda 2, de los cuales ya hablaremos con Gustavo en un momento. Me quisiera resaltar, teniendo en cuenta que tenemos acá muchos residentes y fellow como asistentes, que si bien necesitamos la tecnología, necesitamos utilizar sistemas de monitoría hemodinámica mínimamente invasiva, con ecografía, el examen físico, el aproximarse al paciente, el estar pendiente de las variables del paciente, no lo supera nada. Y ese es el quehacer del intensivista, una evaluación constante a la cabecera del paciente. Miren cómo los resultados son tan importantes y cómo disminuye la mortalidad con evaluar el llenado capilar de una forma juiciosa y con esto sale este algoritmo que seguramente cambiará la forma en que podamos hacer cuidado intensivo y la forma como se puedan aproximar a estos pacientes incluso en escenarios por fuera de las unidades. Son valoraciones que se pueden hacer inclusive desde los servicios de urgencias y que pueden ganar tiempo que es valioso para la recuperación de los pacientes. Eh, Pueden en este momento hacer sus preguntas, tenemos el chat abierto, pueden utilizar el sistema de levantar la mano si hay algún comentario o alguna pregunta. Mientras tanto, yo quisiera invitar al doctor Gustavo Espina eh, a que nos cuente cuál fue la experiencia que tuvo con su grupo en el desarrollo del Andrómeda 2 que acaban de presentar en los Hot Topics del Congreso Europeo de Cuidado Intensivo y cómo hicieron para que esta estrategia fuera exitosa. Hola Marta, buenas noches. Buenas noches a Hola, todos. Gustavo. Tiago, muchas gracias por tu presentación, mejor que yo. De hecho, nada, Marta, Andrómeda 2 es el producto de un recorrido de más o menos los últimos 18 años, ¿cierto? De investigación en perfusión tisular, microcirculación y volver pues a la macrohemodinamia. Hace 10 años era impensable retar al lactato como estándar de resucitación y fue pues precisamente lo que hicimos en Andrómeda 1, que fue retar al estándar precisamente por la cinética de recuperación lenta del lactato frente a cinéticas más rápidas que todo el mundo conoce, pues ya hoy en día es muy conocida, en esa época no lo era tanto, de la perfusión tisular, de la perfusión periférica, evaluada mediante llenado capilar. Aunque mucha gente pueda pensar que el llenado capilar es una estrategia eh, limitada al tercer mundo o a los sitios sin recursos, el llenado capilar es una prueba de isquemia reperfusión muy potente. O sea, devela funcionalmente cómo la microcirculación está operando. De hecho, tenemos datos que van a ser publicados ya este próximo, yo creo que en el principio de 2026, acerca de la concordancia que hay entre llenado capilar y los reflejos miogénicos, señales endoteliales y el influjo simpático. Todo esto develado mediante láser Doppler, con mediciones láser Doppler simultáneas con llenado capilar. O sea que primero la fisiología que hay detrás del llenado capilar es enorme, ¿sí? Y simplemente decirte que es llenado capilar es una prueba de isquemia de reperfusión. Uno. Dos, sí, era muy arriesgado retar al lactato, pero precisamente la cinética del llenado capilar cambia tan rápido que
Finalmente, pues se corre Andrómeda 1, un ensayo clínico controlado en 424 pacientes en 5 países en Sudamérica y finalmente, para sorpresa de todos, disminución del 8% de la mortalidad. Claro, no alcanza la diferencia estadística, P de 0.06. Obviamente nuestra publicación fue no diferencia en la mortalidad. Recibimos muchos comentarios que cómo dicen ustedes. No, nada, así se reportan llamas simplemente. Pero un análisis bayesiano posterior mostró que sí, y como bien mostraba Santiago, aquellos pacientes de Andrómeda 1 que estando en el grupo control, es decir, en el grupo lactato, y tenían llenado capilar normal y que por definición siguieron recibiendo resucitación o medidas de resucitación, al final fallecieron el doble que aquellos que cayeron en el grupo de llenado capilar, que para ese momento detuvieron completamente la resucitación. Andrómeda 2 realmente iba a nacer antes de la pandemia, pero pues se nos atravesó la pandemia y ahí vino las cánulas de alto flujo y bueno, otras cosas que hicimos, pero la fatiga de la pandemia nos llevó ya a pensar en qué hacer en Andrómeda 2 y definitivamente pues fue esa estrategia que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer y hoy Santiago discutir acerca de una resucitación personalizada. Cuando uno habla de personalizado es bastante fácil, o sea, utilizar la palabra es bastante fácil. Sin embargo, conducir un ensayo clínico personalizado es un real reto, es un real reto. ¿El reto en qué consistió básicamente? En implementar el protocolo en 86 unidades de cuidado intensivo en 19 países. Te puedes imaginar el reto que eso significa. Fue un reto educacional enorme, ¿sí? Pero el protocolo está tan bien organizado, ¿cierto? Que es, además de realizable, además de reproducible, es auditable, porque creamos una herramienta semiautomatizada para vigilarlo, ¿cierto? Y darnos cuenta si efectivamente la gente estaba cumpliendo o no con el protocolo y detectábamos desviaciones o desviaciones mayores y violaciones al protocolo, que al final las desviaciones mayores fueron el 6%, cosa que es bastante, bastante bueno. Finalmente, el ensayo se pone a correr progresivamente de acuerdo a cómo las unidades de cuidado intensivo de estos 19 países fueron entrenándose y de forma escalonada fueron entrenando las unidades hasta que se completó pues, la totalidad de las 86 unidades de cuidado intensivo participantes y en abril de este año pues, se terminó la aleatorización del último paciente con seguimiento del último paciente de a los 28 días en mayo de este año. Y bueno, ya lo demás es historia, ya ustedes conocen los resultados. Como les digo, es muy fácil hablar de personalización, ¿sí? Que es realmente lo que uno trata de hacer al lado de un paciente en la vida real, o sea, no se aleja nada de lo cotidiano, pero de ahí a conducir un ensayo clínico controlado que realmente sea personalizado no es fácil, créanme que complejo. Me sacó varias canas, bastantes canas de hecho. Pero bueno, el resultado es interesante y yo creo que pues la perspectiva del tiempo le dará a Andrómeda 2 la posición que va a tomar. Lo veremos en los siguientes años. Seguro que así será. Seguro que sí. Creo que sin duda ha sido un trabajo enorme, pues el que han hecho ustedes y con éxito, pues con Andrómeda 1, Andrómeda 2. Y además que nos acerca precisamente a ese planteamiento que ustedes tuvieron y lo que dices de las variables macrodinámicas, evaluar la microcirculación. Y son variables que podemos evaluar todos en todas las unidades de cuidado intensivo, porque pues Doppler tienes tú en tu laboratorio, pero seguro que en las unidades de cuidado intensivo no lo tenemos, pero una línea arterial, un catéter venoso central, hacer medición de llenado capilar con la técnica que está descrita, hacer ecocardiografía también cada vez está más presente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, realmente el protocolo de Andrómeda 2 es un protocolo que se puede hacer en las unidades de cuidado intensivo. Gasta tiempo, pero finalmente es nuestra labor del día a día. Ya ustedes hicieron el trabajo difícil, como tú lo dices, con correr este estudio tan grande y tan ambicioso.
pero los resultados están ahí para reproducirlos todos los días, porque se puede hacer, que creo que era probablemente uno de los objetivos de ustedes cuando lo plantearon. Sí, efectivamente, Marta, cuando se plantea el protocolo, precisamente tratamos de buscar las variables macromodinámicas más sencillas, más simples, que pudieran ser muy útiles, o sea, que fueran muy relevantes desde el punto de vista fisiológico y combinarlas con otras señales, ¿cierto? Ecocardiográficas muy sencillas realmente, porque las variables utilizadas en Andrómeda 2 ecocardiográficas son súper simples, y pues el protocolo se dividió en dos niveles, ¿no? Un Tier 1, Tier 2, ¿cierto? El Tier 1 muy sencillo, o sea, presión de pulso como señal inicial, ¿sí? La presión arterial diastólica como reflejo de presión de vasodilatación, la presión de pulso como un subrogado de volumen sistólico o de contractilidad, bueno, de volumen sistólico realmente, que eso es hipovolemia o mala contractilidad, un primer loop de líquidos en aquellos que la presión de pulso era baja, ¿sí? Y un Tier 2 que incluye la ecocardiografía básica, ¿sí? Y seguidos luego otra vez de líquidos y finalmente dos test dinámicos, uno de presión arterial media y otro de dobutamina. Yo quisiera mencionar que Andrómeda 2 básicamente está basado en cuatro pilares, como lo mencionó Santiago. El primer pilar es el llenado capilar, ¿sí? Es el primer pilar, la normalización del llenado capilar como la meta de perfusión tisular, ¿sí? Como les digo, el llenado capilar es una señal muy potente de perfusión tisular, de cómo está la reactividad microvascular, ¿sí? Todos los reflejos que están detrás indican o qué tan sana o no sana está la microcirculación, su capacidad de reacción frente a la isquemia. Realmente un llenado capilar es una prueba de isquemia reperfusión hecho de forma muy sencilla. Entonces, primer pilar, normalización del llenado capilar. Y absolutamente tajantes. Llenado capilar normal, stop, la resucitación en cualquier momento del protocolo. Pero si anormalización, reinicio del protocolo. Primer pilar. Segundo pilar, la búsqueda activa de patrones individuales macrohemodinámicos. Presión de pulso, como subrogado de volumen sistólico, presión arterial diastólica, como subrogado de vasoplegia, y capacidad de respuesta a volumen, que es el tercer pilar. Cada paciente que recibe, cada volumen de líquidos recibido cada carga de líquidos recibida por cada paciente fue siempre precedida de una capacidad de respuesta a volumen. Es decir, si era positivo, seguía. Si no era, si era negativo, seguía el siguiente paso. Y el cuarto pilar es la introducción de dos test individualizados también macrohemodinámicos. Uno que mencionó Santiago, que es el MAP test, que es incrementar transitoriamente la presión arterial media hasta 80-85, pero solamente en pacientes que previamente eran hipertensos, seguido de reevaluación del llenado capilar. Y el otro test dinámico es el DOBU test, que no tenía nada que ver con disfunción miocárdica, nada en absoluto, simplemente que todas las demás variables, todo lo demás falló y se llegó todavía con llenado capilar anormal a ese último paso. Y se hace ese test con la intención de manipular directamente la microcirculación o manipular directamente la reactividad microcirculatoria, seguida de evaluación una hora después. Estos dos últimos tests, en el caso de que funcionaran, seguían por lo menos hasta a las 6 horas, pues que era el tiempo de intervención, o eran retiradas si habían efectos adversos o si eventualmente, pues, o si no había respuesta alguna. Entonces, Andrómeda a primera vista luce muy complejo. Bueno, lo es, en medio de un ensayo clínico controlado es súper complejo, pero en la práctica clínica yo creo que tiene una lógica bastante buena, bastante simple, ¿sí? Y creo que esa simplicidad del protocolo creo que lo hace interesante. Si ustedes analizan cómo está construido Andrómeda, Andrómeda está construido en esos cuatro pilares que básicamente son evaluar, testear, intervenir, revalorar, siempre.
siempre. Observar, testear, intervenir y reevaluar. ¿Intervenir con qué? Con lo mismo de siempre, líquidos, vasopresores inotrópicos, pero en el tiempo correcto y a la persona correcta, ¿sí? Eh, Básicamente eso es Andrómeda 2 y pues los resultados los presentó Santiago muy bien, ¿cierto? Que finalmente el win ratio muestra un efecto benéfico, significativamente benéfico en el grupo de intervención, pero quizás lo más importante de todo es que ese grupo de intervención mostró que el llenado capilar efectivamente se corrigió más rápido, que era la meta, o sea que el protocolo funcionó y provocó una corrección más rápida del llenado capilar a las 6 horas. Más proporción de pacientes tuvieron llenado capilar normal en el grupo de intervención que en el grupo control. Y además hubo gradientes de intervención, menos líquidos, menos acumulación, más inotrópicos, más inodilatadores, más dobutamina, transitoriamente más vasopresores, ¿sí? Al final la consecuencia es menos PVC, menos lactato, menos llenado capilar, más tiempo libre de soporte vital, menos mortalidad en los pacientes más graves y en el análisis de subgrupos pues como vieron ustedes, hay señales que sugieren que en pacientes con SOFA de más de 10, lactato de más de 4, mejor dicho, en los pacientes más graves, el efecto es mucho más potente y más evidente. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos en esta actividad, por la claridad de tus conceptos, por tener el tiempo para estar acá con nosotros esta noche. Muchas gracias a Santiago por su tan buena presentación y la disponibilidad tan buena que tuvo. Gracias a todos los asistentes por estar acá en esta cátedra AMSI. Esperamos tener una próxima actividad en febrero del 2026. Así terminamos esta actividad. Muchas gracias a todos. Tengan unas felices fiestas. Hasta pronto. Gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego.